En este vídeo vamos a analizar el efecto de los acoplos que hay en una agrupación de parches. Partiremos de un elemento unitario que se ha simulado ya. Aquí tenemos el doble parche apilado de la práctica y vamos a analizar qué ocurre cuando en vez de un solo elemento tenemos el resto de elementos que forman la agrupación. Básicamente, en la práctica que estamos haciendo, estaríamos hablando de analizar la fase 4 en su primer paso, en la evaluación de acoplos entre parches en CST. Entonces, primero tenemos que pintar estos 4 parches cuya distancia habremos establecido en la fase 2 de diseño, donde únicamente utilizando un elemento unitario y el factor de array, que sería esta fase de aquí, utilizando el elemento unitario que tendríamos simulado en CST, como tenemos aquí, pues este factor de array, que es este sumatorio que tenemos aquí, donde tenemos el módulo de los coeficientes y la fase progresiva de dichos coeficientes, nos determinarían el diagrama de radiación semiteórico. Es decir, estamos utilizando el diagrama unitario, este diagrama de sub cero, que sería el diagrama que tendríamos en el parche simple, ¿de acuerdo? Y cuando aplicamos el factor de array en CST, que lo tenemos una vez que tenemos los campos lejanos, tenemos aquí el módulo del factor de array, pues cuando activamos el factor de array, que ahora mismo sí que lo tengo activado, pues sería cuando estaríamos viendo cómo se comportaría el diagrama de radiación del parche supuesto repetido n veces, pero sin tener en cuenta los efectos de los acoplos mutuos que hay entre ellos. Es decir, este factor de array es absolutamente teórico. Si lo desactivamos el módulo de arrays que tenemos aquí en el diagrama de radiación, pues estaríamos viendo el diagrama de radiación del parche solo. Aquí tendríamos que elegir adecuadamente la componente copolar, que en este caso sería una componente phi, esta sería la componente copolar y esta sería la componente contrapolar del parche en el plano phi igual a 90. Ese plano phi igual a 90, si tomamos los ejes absolutos, sería el plano IZ, es decir, tendríamos el diagrama de radiación en este plano, que es donde vamos a acumular los parches para hacer el array. Entonces, el diagrama de radiación que aquí estamos viendo, en su componente copolar y contrapolar, sería el del parche simple. Cuando le damos a activar aquí el factor de array, decimos, activamos el factor de array, le ponemos el número de elementos que queremos en la dirección adecuada. En nuestro caso, vamos a acumular elementos en la dirección Y y vamos a ponerle 4 elementos separados a esta distancia con un desfase progresivo que podemos nosotros ajustar. Ahora mismo lo tengo puesto para un desfase progresivo de 0 grados, es decir, para un apuntamiento en broadside. Bueno, pues cuando activamos esto, el diagrama de radiación que nos muestra CST sería multiplicar la simulación del parche simple por este sumatorio que aparece aquí como factor de array. Pero no tenemos los efectos de radiación mutua que tienen un parche sobre el otro. ¿De acuerdo? Entonces, para poder ver esos efectos de radiación mutua, tendríamos que pintarnos físicamente los 4 parches. En este caso, el diagrama de radiación que tendríamos sería la suma del diagrama del parche 1 más la del parche 2 más la del parche 3 más la del parche 4 con los coeficientes de alimentación en módulo y fase que le hayamos puesto aquí a la entrada de la antena. La diferencia está en que estos 4 diagramas se están viendo entre sí los efectos que tienen los parches accesorios y, por tanto, no sacamos factor común al diagrama de uno solo de ellos como hacíamos en la fase 2. En fase 2 suponíamos que la radiación de cada parche era exactamente la misma, que no cambiaba en ningún momento, sacábamos factor común a esa radiación de ese parche y le aplicábamos el sumatorio como si todos fuesen iguales. Aquí no sacamos factor común a ninguno. Aquí vemos la radiación de cada uno con la presencia de los otros y sumamos su radiación con la amplitud y fase de alimentación que le hayamos puesto. Bien, pues para poder hacer eso, vamos a partir de este fichero que tenemos del diagrama de elemento unitario, pero vamos a desactivar el módulo de array para utilizar el parche simple. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo desactivado el módulo de array, ahora lo que vamos a hacer es acumular parches en la dirección Y. Vamos a desactivar los ejes secundarios que de momento no nos van a hacer falta. Desactivamos el eje local secundario y ya vamos a acumular elementos en la dirección. Le llamaremos con otro nombre y le vamos a llamar array
parches. Muy bien, pues entonces lo que vamos a hacer es seleccionar el componente que ahora mismo está constituido por todas las capas del doble parche apilado. Seleccionamos completamente el componente. Vamos a desactivar estos picks para que no haya problemas. Le desactivamos, que para desactivarlo le dais a Clear Picks o directamente a la D que aparece aquí. ¿De acuerdo? Bueno, entonces seleccionamos todo el componente entero. Y ahora le damos al botón derecho, transformar, que nos permite hacer copias, simetrías, etcétera, etcétera. Bien, pues le vamos a decir que queremos trasladar haciendo copia. Y queremos trasladar y hacer copia de un número de repeticiones que será en este caso 3, porque vamos a añadir 3 elementos más al que ya tenemos. Ahora le tendremos que decir que en qué dirección vamos a hacer esa acumulación de parches. Esa dirección va a ser en la dirección Y, ¿de acuerdo? Bueno, pues en la dirección Y lo vamos a separar los 48 milímetros que hemos visto antes que habíamos seleccionado en nuestro factor de array. Hacemos un preview para ver que las cosas están bien y vemos que efectivamente se van a copiar los 3 parches restantes. Si le damos a OK, nos va a decir que va a borrar los resultados de la simulación del parche simple que teníamos antes, le decimos que de acuerdo, y tendríamos efectivamente 1, 2 y 3 copias exactamente iguales, pero separadas la distancia de 48 milímetros que habíamos dicho antes. Nos puede pasar dos cosas cuando hagamos la copia. La primera que nos puede pasar es como aquí, que me han quedado huecos entre medias y tendríamos que rellenarlo. También nos podría ocurrir que se solapasen. Vamos a volver atrás y vamos a forzar a que haya un solape entre los parches. ¿De acuerdo? Entonces, para volver atrás, siempre manejamos el History List, donde podemos ver las últimas operaciones que hemos hecho. La última operación que hemos hecho es la de transformar, trasladar. Si queréis editarlo, le dais a editar. Y entonces aquí tenemos la distancia de 48 milímetros que hemos utilizado. Si en vez de 48 milímetros hubiésemos puesto algo menor, por ejemplo, 35 milímetros, vamos a ver si con eso ya se nos solapa, le damos a OK y actualizamos la operación. Bien, ahora sí es cierto que se están solapando los sustratos. De tal manera que si fuese esta la opción que nos ha pasado en nuestro array, entonces lo que tendríamos que hacer sería añadir todos los sustratos en uno solo. Por ejemplo, vamos a desplegar aquí, tenemos sustrato superior de uno, sustrato superior del otro, sustrato superior del otro y sustrato superior del último. Entonces ahora mismo los tengo con el control todos seleccionados. Entonces lo más fácil sería, en este caso, hacer una operación booleana y una suma. De tal manera que ahora aparecería un único sustrato, ves que ha aparecido en el resto, un único sustrato superior, que sería la unión de todo entero. Esto sería lo más fácil si se hubiese producido un solape. Haríamos lo mismo en la parte inferior, ¿de acuerdo? Tendríamos que hacer una suma de los sustratos inferiores. Como en mi caso no me ha ocurrido eso, voy a ir otra vez al History List y voy a quitar estas últimas operaciones que he hecho de añadir, 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 las voy a quitar, control, control, y las voy a borrar directamente para recuperar la situación que tenía anteriormente. Borramos, le decimos que actualice y tendríamos la situación inicial. Y ahora lo que voy a hacer es esta operación de trasladar, la voy a editar también, le doy a editar y voy a recuperar la distancia original de 48 milímetros para ver lo que haríamos si no se nos solapasen. Actualizamos, bien, y ahí tenemos nuestro hueco. Bueno, pues ahora veremos cómo rellenamos el hueco, pero vamos a terminar primero copiando el puerto, porque tenemos un puerto solo, tenemos que copiar el resto. Entonces, de la misma manera, seleccionamos el puerto 1, le damos a transformar, le decimos que queremos hacer una transformación con copia en 3 repeticiones y en dirección Y 48 milímetros. Hacemos un preview y ahí tenemos los otros 3 puertos. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora ya sí. ¿Cómo podemos rellenar en este caso el hecho de que no tengo los 4 sustratos unidos en uno solo? Bueno, hay varias opciones. Una de ellas sería el pintar rectángulos aquí que vayan rellenándolo. Y la que es, creo que más rápida, sería pintar un sustrato aprovechando los 4 que ahora mismo están separados. Entonces, para eso voy a utilizar las opciones de pick. Me voy a la esquina izquierda superior, a esta esquina izquierda superior. Y con los picks selecciono
el peak endpoint o la P. Y ahora hago lo mismo y me voy al otro lado. Me voy al otro lado, en la esquina derecha, pero inferior, con la P o seleccionando el peak endpoint, selecciono aquí. Ya tengo esos dos puntos seleccionados que serían los que voy a utilizar para pintar un brick que tenga esta dimensión. Entonces vamos aquí a formas, le decimos que queremos dibujar un brick, le damos a escape, o sea, no vamos a darle a doble clic ni a pintar nada, sino que le damos a escape y entonces nos aparecen los dos puntos que he preseleccionado anteriormente. Aquí asignaríamos material, ¿de acuerdo? En este caso el sustrato de fibra de vidrio, y tendríamos que decirle en qué componente. Vamos a decirle que queremos situarlo en el componente número 1, en el componente número 1. ¿Vale? Hacemos un preview y vemos que el rectángulo que está pintando rellena los 4 sustratos individuales que teníamos anteriormente. Le damos OK y me avisa de que está interseccionando este nuevo módulo que se llama sólido 1 con los 4 sustratos individuales que teníamos antes. Me va a preguntar 4 veces que qué hago con ello. Le decimos que nada, nada, nada y nada. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora tenemos este sólido 1 al que podríamos llamarle directamente sustrato superior, pero voy a deshacerme primero de los que me sobran, porque ahora estos sustratos individuales no los necesito para nada. Puedo borrar, darle a suprimir, lo borramos y tendríamos el sólido 1 con el sustrato único que acabo de generar. ¿Vale? Entonces, en este caso, ahora ya sí que le puedo renombrar, pincho una vez y le digo sustrato superior. Bueno, pues entonces tendría la estructura ahora con un único sustrato superior y haciendo lo mismo en la parte inferior, podríamos también rellenarlo todo con un único sustrato. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué haríamos a continuación? Voy a abrir ya un fichero en el que esto ya lo tengo terminado para que podamos analizar lo siguiente que nos tocaría. Aquí lo tengo. En este caso, vemos que el sustrato inferior ya está unido, el sustrato superior también está unido, y veo que tengo 4 puertos. Bueno, entonces, para poder terminar de hacer el análisis de acoplos, una vez que este sustrato inferior estuviese relleno, tendríamos que simular directamente los parámetros de la antena. Entonces, en el caso de la simulación, le diríamos que quiero hacer una simulación y tendríamos que asegurarnos de que tenemos seleccionados aquí en los puertos todos los puertos. ¿De acuerdo? Le daremos al botón de Start y terminaría la simulación. De forma genérica, lo que veríamos cuando termine la simulación es que tendríamos un diagrama de radiación por cada antena que tenemos con un puerto. Es decir, veríamos que, por ejemplo, en 5 GHz tenemos el diagrama de radiación del parche 1, que tenemos, el diagrama de radiación del parche 2, el diagrama de radiación del parche 3 y el diagrama de radiación del parche 4. Y yo voy viendo las distintas diferencias que tendría en esos 4 diagramas de radiación. ¿De acuerdo? Ahora mismo veo pocas diferencias, es verdad que los ejes no están puestos de forma que se pueda apreciar bien. Vamos a cambiar los ejes, botón derecho, Plot Properties, aquí podemos cambiarlo o también lo podemos hacer en uno de Plot y directamente aquí tenemos los ejes. Entonces podemos ponerle que quiero hacer desde menos 90 hasta más 90, ¿de acuerdo? Para ver solamente en este rango y en los ejes verticales desde menos 20, por ejemplo, hasta 15. Bueno, si hacemos lo mismo en todas las demás, un poco tedioso porque no te permite hacerlo todo de golpe. Vamos a hacerlo, por ejemplo, en este. Bueno, ya sí que podríamos comparar la radiación del elemento 1 con el elemento 2. Hay pequeñas diferencias, pero algo sí. ¿De acuerdo? Y así haríamos con el resto de frecuencias, donde siempre vemos 4 radiaciones. Bien, además de eso, veo que en los parámetros S me aparece una lista de parámetros S
de combinaciones hasta 4 puertos. Entonces, veo que tengo el S11, que sería la respuesta de mi parche número 1. Si con el control voy viendo las reflexiones del resto de parches, tendría el S22, que sería la respuesta del segundo elemento, el S33 del tercer elemento y el S44 el cuarto elemento. Entonces, hay pequeñas diferencias y, de hecho, si nos fijamos bien, el S11 y el S44 son exactamente iguales entre sí, el S22 y el S33 son iguales entre sí, pero el 1 con el 2 tienen pequeñas diferencias. Y esos son precisamente los efectos de los acoplos. Es decir, yo veo que la reflexión del elemento 1, perdón, el elemento 1 es este, del elemento 1 y del elemento 4 es la misma, porque están posicionados en los extremos, y la reflexión del elemento 3 y del elemento 2 es la misma, porque también están posicionados, pero son diferentes a la reflexión, los centrales son diferentes a los extremos. Luego el resto de parámetros ese que veo aquí, el 2.1, el 3.1, el 4.1, siempre a la derecha indicaría por dónde entra la señal, es decir, te está diciendo si entra la señal por la puerta 1, cuánta señal sale por la puerta 2, por la puerta 3, por la puerta 4. Bueno, pues estos son los acoplos de señal que hay desde el parche 1 al 2, que está al ladito, y por eso veo que el E21 en verde tiene un valor más alto. El 3.1 sería el azul, es decir, el acoplo del 1 al 3 que está un poquito más lejos, y por eso el nivel de acoplo del S31 en azul es más bajo que el verde, y el 4.1 que está todavía más lejos que el 3 con respecto al 1, y veo que por lo general también tiene un nivel más bajo, aunque en algunas frecuencias el nivel ya es tan bajo que casi se difumina. Pero en general veréis que el nivel de acoplamiento de señal es menor cuanto más lejos estén los parches. Entonces, en el enunciado se nos dice que para evaluar los acoplos hagamos una simulación simultánea de los 4 puertos y que pongamos en una gráfica simultáneamente los 4 coeficientes de adaptación. Es decir, que seleccionemos el 1.1, el 2.2, el 3.3 y el 4.4 para que veamos las pequeñas diferencias que hay de reflexión entre ellos. Y en la otra gráfica se nos dice que pongamos simultáneamente todos los parámetros de transmisión de acoplos, es decir, cómo la señal del 1 se acopla al 2, del 1 al 3, del 1 al 4 y las distintas combinaciones. Por tanto, en la otra gráfica lo que tendríamos que poner no solamente son los acoplos del 1 a los demás, sino el resto de acoplos. Básicamente sería seleccionar todos menos los de reflexión, es decir, menos estos, todos los demás. ¿Vale? Todos los demás. ¿Ves? De aquí está apareciendo algo que no he contado y que en esta gráfica que os pedimos no debería aparecer. En la gráfica que os pedimos aquí de acoplamientos mutuos, no deberían aparecer estos parámetros S combinados. Ahora hablaré de estos. De hecho, esto es algo extra que, bueno, he puesto para que podáis entenderlo, pero no se pide en la práctica. Y lo mismo pasa para el diagrama de radiación que veis aquí. El diagrama de radiación, pues tenéis acceso a la radiación de los 4 parches y una radiación rara combinada. ¿Qué significa eso? Bueno, pues CST te permite combinar la radiación de estos 4 parches, lo que antes hemos comentado que sería sumar el diagrama de radiación de los 4. ¿Vale? Entonces, aquí, si sumamos el diagrama de radiación de los 4, no estamos poniendo el módulo de factor de array que teníamos en el elemento unitario, que por cierto lo tengo cerrado, voy a volver a abrirlo. En este caso, decíamos, cuando analizamos el elemento unitario, si vemos el diagrama de radiación, podemos activar el factor de array que tengo ahora mismo activado, ¿de acuerdo? Y este factor de array que tengo activado, lo que hace es directamente sacar factor común, como antes hemos comentado, a la radiación de un solo parche, saca el factor común a la radiación de un solo parche, a la simulación de un solo parche, y matemáticamente hacerle esto. Bueno, eso es lo que haría en el módulo de array con elemento simple. Pero cuando vamos a la estructura en la que hemos simulado completamente todo el conjunto de 4 parches, podemos decirle, oye, súmame el diagrama de este, más el de este, más el de este, más el de este, que los estoy viendo físicamente como tienen su respuesta aquí, pues súmamelos con los coeficientes A sub n en módulo y fase progresiva que yo quiera.
¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo decimos eso? Bien, pues entonces, una vez que estamos en el diagrama de radiación, por ejemplo, vamos aquí donde pone post-processing y le decimos combina los resultados. Esto no es un módulo de array, es combinar, sumar los resultados. Y te dice, ¿cómo quieres combinar la simulación 1, la 2, la 3 y la 4? Bien, bien, pues aquí le podemos poner la amplitud que queramos. En el caso del diseño obligatorio sería todos amplitud 1, amplitud 1, amplitud 1, amplitud 1. Y en el caso del diseño extra, donde se pide un taper de amplitud, habría que ponerlo. Es decir, manualmente tenemos que decir que es relay de amplitud y manualmente también tendríamos que decir qué fases queremos poner al diagrama de radiación. ¿De acuerdo? Yo he puesto amplitud 1 y fase 0 en mi combinación. Voy a hacer ahora amplitud 1, pero desfase 10 grados. Obviamente aquí es progresivo, entonces es 0, 10, 20, 30. En el módulo de array le decís la diferencia progresiva. O sea que en el módulo de array le hubierais dicho 10 grados y ya está. Y él automáticamente asignaría 0 al primero, 10 al segundo, 20 al tercero y 30 al siguiente. Bueno, pues fijaos, ahora le voy a decir que combíname las simulaciones de los 4 parches con esta amplitud y este desfase. Le doy a combinar, da un ratito. Pues ya ha terminado. Y de hecho me ha aparecido, vamos aquí, me ha aparecido una nueva combinación. Tengo la combinación inicial que antes tenía preparada con amplitud 1, fase 0, amplitud 1, fase 0, amplitud 1, fase 0 para cada elemento. ¿Vale? Entonces, si pincho aquí, ahora aquí lo que estaría viendo sería el diagrama de radiación sumando los 4 parches con la amplitud y fase que le he dicho y que podría comparar con la simulación del parche simple en módulo de array. Vamos a verlo. ¿Veis? Esto sería, he simulado un solo parche y le he dicho al módulo de array, ponme todos con la amplitud 1 y con fase 0, porque le he dicho que el de fase progresivo es 0, y esta sería la respuesta, es que tengo una directividad, vamos a poner su componente, cuidado, componente. Tengo una directividad de 14,4 dBi y veo que aquí los nulos están muy bien definidos. Bueno, pues cuando voy a la combinación de resultados con los 4 parches, veo que tengo un poquito menos de directividad, una décima menos, y los nulos ya no están tan bien definidos como antes. ¿De acuerdo? Entonces, se ve claramente la diferencia. ¿De acuerdo? Esto no os lo pedimos cuando vais a la fase 4, paso 1, no os lo pedimos, simplemente os pedimos los parámetros S con los acoplos, no os pedimos que nos volváis a enseñar el diagrama de radiación combinado de los 4 parches, pero bueno, aquí podéis ver que hay pequeñas diferencias y esas pequeñas diferencias son por los acoplos. ¿De acuerdo? Bueno, en la práctica, después, nos dice que el siguiente paso sería hacer una integración completa ya en CST de los 4 parches y de la red de alimentación. Esto hay un vídeo en el cual os cuento cómo hacerlo, cómo preparar esta simulación combinada para que lo podáis pintar. ¿De acuerdo? Bueno, pero ¿qué resultado tendríamos una vez que hubiésemos simulado toda la estructura completa en diagrama de radiación? Bueno, pues aquí tengo también esta estructura ya completa, ¿veis? Con toda la red de alimentación que he diseñado en ADS, enganchada a los parches, mi puerto de entrada, y he vuelto a hacer la misma simulación, pero obviamente aquí solo tengo un puerto. Ya es la red de alimentación que hemos diseñado la que le da amplitud 1, 1, 1, 1 y fase 0, 0, 0. Entonces, si pincho en el diagrama de radiación, en este caso, ya sería el diagrama de radiación completo. Bueno, pues fijaos, podemos comparar poco a poco cómo los acoplos van haciendo de las suyas. Entonces, en el caso del elemento simple con módulo de array activado, donde tenemos solo como simulación de verdad la del parche a la que le hacemos el sumatorio del factor de array, vemos el diagrama muy bien definido con la directividad de 14,4 y los núcleos perfectamente delimitados. Si lo que hago es hacer una simulación de los 4 parches, pero combinando sus resultados con amplitud 1 y fase 0, veo que hay una pequeña pérdida de directividad por acoplos mutuos
pero que los nulos ya no están tan bien definidos. Y estos son los acoplos mutuos. Lo que pasa es que en esta simulación no tengo red de alimentación enganchada, sino que soy yo el que manualmente le digo, súmame los 4 diagramas con la amplitud y fase que yo haya configurado. Y eso lo veo, pues, aquí. ¿De acuerdo? Pero cuando hacemos la simulación completa, donde físicamente sí que está la red, ahora la red está aquí físicamente, vemos que este sería el diagrama de radiación de verdad de la antena, donde he perdido un dB de directividad, ¿de acuerdo? Y los nulos están todavía menos definidos. Entonces, lo vemos, un elemento con factor de array, 4 elementos simulados los 4, sumados con coeficiente y fase, o sea, coeficiente de amplitud y fase, la que le hemos delimitado, pequeñas diferencias, y la antena de verdad. ¿Por qué se degrada tanto la radiación? Bueno, pues se degrada porque estas pistas que hay aquí también radian y afectan a la radiación del conjunto. ¿Vale? Entonces, en diagrama de radiación se ve claramente los efectos que tenemos. Este diagrama que tenéis aquí ya sí que es el que se os pide después en el paso 2, que analicéis y que pintéis y le pongáis pues tanto la directividad, ganancia, eficiencia de radiación, etc. La eficiencia de radiación, ¿os acordáis que era el cociente en unidades naturales entre la ganancia y el cubo y directividad, porque tiene en cuenta las pérdidas? Y la eficiencia total es el cociente en unidades naturales entre la ganancia realizada, que tiene pérdidas y desadaptación, con respecto a la directividad. ¿Vale? Bueno, pues esto que vemos aquí en diagrama de radiación se puede ver también en parámetros S, que, bueno, en parte lo hemos visto en la simulación de 4 elementos, donde vemos estos 4 parámetros S como no son exactamente iguales, pero también podemos decir, oye, ¿cómo se va degradando la respuesta desde mi parche simple en el que yo tenía aquí un S11, un S11 con esta respuesta? ¿Cómo se va degradando esta respuesta según voy acumulando elementos? Bueno, pues eso es algo que también se puede ver, ¿vale? Y para eso, para poder analizarlo, aunque esto tampoco lo estamos pidiendo en la práctica, pero es para que lo podáis ver, se puede combinar resultados de CST y de ADS, ¿vale? Entonces, si vamos a nuestro diseño de ADS, en el que, bueno, a partir de la impedancia de 40 ohmios que teníamos para el parche, hemos ido construyendo nuestra red de alimentación paso a paso. Pues si hacemos esto, pues viendo cómo la red de alimentación va teniendo las impedancias que yo voy regulando, y podría ver cuál es la respuesta paso a paso de la red. De hecho, esto es algo que en la práctica pedimos cuando estamos en la fase 3 de la red de alimentación. Os pedimos que nos deis la adaptación de la red que hemos diseñado en ADS, ¿de acuerdo? Tanto en Debes como en carta de Smith, del diseño completo, pero también queremos ver las adaptaciones parciales en los niveles de impedancias Z1, Z2, Z3, etcétera, así poco a poco. ¿Eso qué significa? Pues que además de ver la adaptación de toda la red entera, que la tenemos aquí, con el puerto de entrada de 50 ohmios y los puertos de salida de 40 ohmios, que es mi impedancia de parche, además de eso, queremos ver cómo responde por trozos. Entonces, el primer trozo que necesitamos ver, y según el esquema que tenemos aquí, sería a la altura de la impedancia Z1, 2, 3 y 4. Si las 4 impedancias son las mismas, en el diseño obligatorio así es, con que los mostréis en un caso es suficiente, ¿vale? Y por eso yo tengo aquí puesta la respuesta desde mis 40 ohmios de parche a mi Z1, que ha sido 100. Esta respuesta sería básicamente la misma para Z2, Z3 y Z4, porque en todos los casos tengo el mismo valor de impedancia. A ver, hay un pequeño matiz, y es que cuando luego ajustáis la fase, esta línea de aquí cambia su longitud ligeramente según cuál de las 4 ramas estáis delimitando, ¿de acuerdo? Es decir, esta línea, esta y esta otra, estas 4 líneas, son de la misma anchura,
pero de distinta longitud para ajustar la fase. Bueno, se nota muy poco en la adaptación, entonces con que nos mostréis la adaptación de uno de ellos, podría valer, ¿vale? Pero luego el diseño va construyéndose y tengo que mostrar la adaptación en el segundo nivel, es decir, la adaptación de este tramo, el solito. Por eso veis que está puesto dos impedancias de 40, la unión y la transformación hasta el siguiente elemento, que en mi caso también ha sido 100 ohmios. Y por último, la adaptación de todo el conjunto. Bueno, pues esas respuestas las tengo aquí y las puedo ver de un solo vistazo en una gráfica. Aquí la tenéis. La respuesta del puerto 1 sería la respuesta de la red parcial en primer nivel. La respuesta del puerto 5 sería la red parcial en segundo nivel. Y la respuesta del puerto 10 sería la red total. Entonces, veo que tengo la respuesta por debajo de 30 dB en los dos niveles y en el de entrada estoy por debajo de 25, aunque hay zonas en las que no. Bueno, esto ya he explicado en clase que tendríamos que evitarlo para que esta respuesta, que aquí la veis también en carta de Smith, esté centrada. Están centradas las dos primeras y no está centrada esta última porque necesitaría mejorarlo, ¿vale? Pero bueno, tengo una respuesta bastante buena de la red de alimentación. La pregunta es, ¿cómo influye el hecho de que en vez de poner puertos de 40 ohmios, yo le ponga de verdad la respuesta de mi simulación de parche? ¿Se puede hacer eso? Bueno, pues sí se puede hacer. Esto no se pide en la práctica, pero es bueno que lo conozcáis. Bueno, si alguno quiere meterlo en la práctica, esto que voy a contar ahora, pues se valorará como algo positivo extra, ¿de acuerdo? Pero, insisto, no es obligatorio el hacerlo. Está muy bien el analizar cómo vas añadiendo efectos de acoplamiento y cómo va cambiando la respuesta de la estructura. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Mirad, yo me puedo ir aquí a CST a la respuesta del elemento unitario y pinchando en la respuesta de parámetros S, en post-processing otra vez, tengo la opción de importar-exportar. Bueno, pues le dais a la opción de exportar y en exportar seleccionáis Towston, ¿de acuerdo? Entonces, cuando le dais aquí a Towston, te dice que va a exportarte los parámetros S, que te va a poner una impedancia de referencia y el rango de frecuencias en el que hayáis hecho la simulación. ¿De acuerdo? Si le das a OK, te pide una ruta. Bueno, la ruta sería donde queremos dejar ese fichero. Va a ser un fichero con extensión S1P porque solo tengo una puerta. ¿De entonces le ponéis la ruta donde queráis y lo guardáis. Si además de hacer eso con el parche simple que tenemos aquí, lo hacéis con el conjunto de 4 parches que tengo aquí, entonces volveríamos a repetir la operación. Te vas a los parámetros S, los pones todos, ¿de acuerdo? Post processing y dices importar, exportar. Y dices exportar Towston. Me vuelve a decir lo mismo, el rango de frecuencias que va a normalizarla a una impedancia, eso ahora me va a dar un poco igual, y cuando le doy OK, me pide la ruta, veis que ahora la extensión es S4P, porque tengo 4 puertas. De hecho, va cambiando, aquí tenemos el fichero que exporta, va cambiando su extensión según el número de puertos. ¿Vale? Eso es una simulación de parámetros S que he obtenido de CST. Aquí, en este fichero que acabo de exportar, está la información de los acoplos, de estos parámetros S acoplados. ¿Vale? Bueno, pues en ADS puedes cargar estos ficheros de simulación de CST. Para eso, aquí en la barra de submenús, vais a donde pone Data Items. Y dentro de Data Items, veis que se activan estos bloques, le dais al que pone SN. Lo movéis al esquemático y lo ponéis en cualquier sitio. ¿Vale? Y aparece ese bloquecito. Si ahora le dais doble clic, aquí te dice el número de puertas que va a tener el fichero que vas a importar. En nuestro caso, vamos a tener dos opciones. Si importamos la simulación del parche simple, le diríamos que tenemos una puerta. Y si importamos la simulación de 4 parches, le diríamos que tiene 4 puertas. Y luego aquí buscáis la ruta donde habéis guardado ese fichero. Yo he exportado 2 ficheros. Fichero con extensión S1P con un solo parche, extensión S4P con los 4 parches. Entonces, en cada caso elegirías el que sea. En el caso de un parche, pues le diría que uno solo. ¿Vale? Le damos a OK y ahora ha quedado cargado la simulación. Y ahora
lo que hacemos es ponerle aquí lo que corresponda. ¿Qué es lo que corresponda? Pues mira, si quiero ver directamente la simulación del parche individual, y eso lo he hecho por aquí, voy a borrarlo para que no me dé error. No tengo cargado. Aquí está la simulación de un parche. ¿Qué le he puesto como puerto? Los 40 ohmios que yo he decidido que vaya a ser la impedancia de entrada de mi parche. Pero también podríamos hacer lo siguiente. Esto me va a mostrar la simulación del parche individual. En el S1111 voy a tener la simulación del parche individual. Pero podría haber cogido y la red de alimentación que tenía antes cargada con impedancias ideales de 40 ohmios, puedo copiarla enterita aquí abajo. ¿Veis? La he copiado enterita. Obviamente no me dupliquéis las variables, esas no las copiéis. La copiáis enterita la red, está copiada enterita. Y en vez de terminales de 40 ohmios, he puesto repetido 1, 2, 3 y 4 veces la simulación del parche individual, pero la he cargado aquí, ¿de acuerdo? Entonces quitas los terminales de 40 y pones la simulación del parche de verdad. ¿Aquí qué tendríamos en cuenta? ¿Acoplos entre ellos? No, porque es una simulación de parche individual. Parche individual, solamente estoy viendo cómo afecta el tener una impedancia 40 ohmios ideal o una impedancia que no es estable en frecuencia, pero que alrededor de los 40 es como podemos determinarla como comportamiento del parche. Es decir, esta es la simulación del parche individual. Le estoy cargando la simulación que tenemos en TST del elemento aislado. Le estoy cargando esta respuesta, no 40 ohmios ideales, ¿vale? Pero aquí no hay acoplos, no hay acoplos. Sin embargo, en la tercera opción, en la que he vuelto a copiar otra vez la red de alimentación entera en ADS, que la tenéis aquí abajo, ahora hay que poner individualmente la simulación de cada parche, individualmente la simulación de cada parche. ¿Qué es lo que he hecho? Mirad, este es el fichero de 4 puertas. Cuando le das doble clic, ves que he seleccionado 4 puertos y he cargado un fichero. ¿Qué fichero? Pues el de 4 puertas, ¿vale? Por tanto, ahora sí que es cierto que tenéis que tener cuidado con los índices, es decir, el 1, el 2, el 3 y el 4 es lo que haya dicho CST, es decir, en CST el 1 es el elemento de aquí de la derecha y el 4 es el elemento de la izquierda, ¿no? Pues tenéis que conectarlo de acuerdo a este criterio con la red de alimentación. El 1 va a la derecha, el 2 va aquí centrado, la puerta 3 sería la que vendría aquí y la puerta 4 iría al otro extremo. Bueno, ¿hay acoplos en esta tercera opción? Sí, hay acoplos dentro del parche o de los parches, ¿de acuerdo? Hay acoplos dentro de los parches. ¿Están todos los acoplos aquí? No, porque los acoplos de la red de alimentación no están tenidos en cuenta en la sección de ADS. ADS no tiene simulación de acoplos dentro de la línea. Las líneas que radian y se acoplan entre sí no lo tengo en cuenta. Entonces tengo parte de la información de acoplos, la tengo aquí en los parches, pero no la tengo en la red. ¿Dónde sí tengo toda la información de acoplos, de parches y de red? En la simulación final que os pedimos con CST. Aquí está todo. Aquí está todo. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la más precisa y la que tiene más información. Las demás son poco a poco, progresivamente voy metiendo sus efectos. Bueno, vamos a verlo. Vamos a verlo. Fijaos que a mí mi simulación individual de parche es la puerta 11. La red con parches individuales es la puerta 12, donde no hay acoplos entre parches. La red con parches conectados entre sí sería la puerta 13, donde tenemos información parcial, ¿vale? Parcial de acoplos. Bueno, pues esa respuesta, si vamos a ADS, la tengo aquí. Mirad, vamos a verlo poco a poco. La puerta 10 es la respuesta que teníamos de la red de alimentación, ¿veis? Con cargas ideales, 40 ohmios para todas las frecuencias. Esa es la respuesta que yo tenía de mi red de ADS y que os pedimos en la práctica. Ahora, vamos a ponerle la respuesta que tiene el elemento aislado del parche, que sería la puerta 11. Le decimos aquí, oye, puerta 11, S11.
Esta es la respuesta, ¿veis en azul? Que si la comparamos con la que tenemos en C7, esta es la respuesta que tenemos del parche. Aquí está simulado desde 4 a 6 y en el ADS le he cortado un poquito y le he puesto de 4,7 a 6. Pero vamos, es la misma respuesta al azul, es la misma respuesta que esta. Esto es el parche solo. Esto es la red sola, cada uno por su lado. Bien. Vamos a ir poniendo niveles de complejidad. Bueno, pues ahora a la red le vamos a poner estos 4 parches individuales, que sería la puerta 12. Añadimos aquí, puerta 12. La respuesta 12 se parece a la del parche individual, pero no es exactamente la misma porque la red está haciendo algo, ¿no? Si la red tiene una respuesta por debajo de 25 dB, la respuesta de parche individual y la de dicho parche repetido 4 veces sobre la red se parecen un montón. Se parecen bastante, no son exactamente iguales, pero se parecen mucho. ¿De acuerdo? Si queremos ver en carta de Smith qué es lo que le ha ocurrido, esta es la respuesta que teníamos del parche individual en carta de Smith. Cuando ese parche lo replicamos 4 veces y se lo enganchamos a la red, que es la puerta 12, hemos dicho, bueno, pues evidentemente la red hace algo, lo cierra y pone alrededor del centro. Como la red está bien diseñada, digamos que la respuesta sigue centrada y un poquito más cerrada. Y por eso incluso vemos que hasta que la respuesta en banda parece que eso está un poquito mejor, ¿no? La respuesta en banda es un poquito mejor que la del parche individual. Pero esto indica que la red de alimentación está muy bien diseñada. ¿Hay información de acoplos aquí? No, lo que hay es una respuesta un poco más realista de la red de alimentación con una carga que no es de 40 ohmios ideal, sino que es variante en frecuencia. ¿Vale? Bueno, pues vamos a añadir ahora la otra prueba que hemos dicho, en la que ya sí que algo de acoplos ponemos, porque estos serían los acoplos entre parches. ¿Cómo influye ahora los acoplos entre parches? Pues esa sería la puerta 13. Bueno, pues fijaos que la puerta 13, que está de color cian, ya sí que ha hecho algo. Es decir, los acoplos, que es esta de aquí, con respecto a la violeta en la que no había acoplos, han hecho que la respuesta sea peor de lo que parecía. ¿Vale? Y estos son los acoplos entre parches. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué faltaría? Pues faltaría ver qué ocurre ya con toda la estructura entera. Por cierto, ¿cómo vemos en carta de Smith lo que han hecho estos acoplos? Vamos a quitar la respuesta del elemento individual, que puede ser un poco borrosa. Vamos a poner la respuesta de toda la red con acoplos solo de parches. Bueno, fijaos, lo que hace los acoplos es abrir el lazo. Abrir el lazo que estaba cerradito, lo ha abierto. Y por abrir el lazo hemos perdido respuesta en debes. ¿Vale? Hemos pedido respuesta antes. Nosotros os pedimos lo de la red de alimentación. Todo esto que estoy contando ahora no se pide de forma obligatoria. Quien quiera ponerlo puede poner y se le puede valorar. ¿Vale? Pero ¿cuál es la respuesta realista de la antena? A ella sí me tengo que ir al simulador de CST con todo enterito. Y entonces aquí veo la respuesta de LS1. Bueno, esta sería la respuesta de verdad. Fijaos que la respuesta de verdad puede llegar a tener hasta 10 dB. ¿Podría comparar esta respuesta también todo junto en ADS para ver el ejercicio que estamos haciendo? Bueno, no se os pide, es decir, nosotros lo que sí que os pedimos es que esta simulación completa no salga un desastre. Contamos con que vas a estropearse bastante, es decir, desde la respuesta de la red de alimentación esta de menos 25, que debería estar por debajo de 25 en todos los casos, hasta esta hemos perdido mucho, ¿no? Vamos a ponerlo todo junto para comparar cómo se va degradando el nivel de señal. Entonces, vamos a exportarlo. Le decimos post-processing, importar, exportar en Towston, parámetro S y la ruta, pues vamos a poner la misma ruta que tengo puesta para el otro. Vamos a decir aquí
acuerdo? Y se la vamos a cargar a ADS. Obviamente aquí, como solamente tengo un puerto, pues lo cargo directamente. Puerto, respuesta, que sería esto de aquí. Y ahora le tengo que poner el terminal. El terminal lo podéis copiar y pegar del último. ¿Qué impedancia tiene que tener este terminal? Pues, hombre, como ya tengo la antena completa es obligatorio que tenga impedancia de 50 ohmios. De hecho, también os hemos dicho que obligatoriamente la pista que hay aquí tiene que ser de 50 ohmios con una longitud de 4 milímetros, ¿vale? Aunque hagáis transformadores, luego hay que añadir una pista de 50 ohmios. Yo no lo he hecho porque ya directamente sería con 50. Y por eso, precisamente, la respuesta no es todo lo mejor que podría. Pero vosotros aquí, transformador el que os pida y luego una pista de 50 ohmios de 4 milímetros. Entonces el puerto tiene que ser de 50, ¿vale? No de 40. Ahora ya tengo 50 ohmios. Bueno, pues esto sería mi respuesta 14, ¿vale? Pues vamos a simular, a ver si no tarda mucho. Y vamos a añadir la respuesta de la antena completa con todos los acoplos del mundo de habido y por haber. Vemos cómo vamos degradando poco a poco, ¿no? La respuesta, este es el parche individual. Muy bien. La red sola. 4 parches con simulación individual puesta a la red. 4 parches conjuntos simulados conjuntamente y la red. Aquí hay acoplos de parches, pero no de red. Y ahora vamos a poner la puerta 14, que viene de la simulación completa de CST, y que sería esta de aquí. Vamos a cambiarle el color, ponerle un color, por ejemplo, este verde. Bueno, pues ahí tenemos acoplos en los parches solo, acoplos en todo. Entonces, fijaos, es que esto no solamente los acoplos, sino que la propia simulación de cada una de las líneas y de los transformadores que vamos haciendo es mucho más precisa en CST porque vamos viendo simultáneamente cómo las líneas van radiando, cómo esta línea, por ejemplo, se acopla a esta otra. Esto en ADS no lo vemos. Yo no veo cómo acopla esta línea a esta otra. En CST sí. Entonces, lo suyo sería que en un diseño preciso hiciésemos toda la red de alimentación paso a paso en CST para que pudiésemos tener una respuesta mejor que la que tenemos aquí. Aún así, bueno, a mí me ha salido una respuesta por debajo de 10 dB, que es lo que se pide a una antena en toda la banda de funcionamiento.